En medio del Madrid de los Austrias y junto al rastro se encuentra Sexto Derecha, una sala teatral que toma prestada la sala de un piso para hacer un teatro. Un actor que recibe en su casa y abre su intimidad al curioso, al que rastrea otros lugares donde se hace teatro, porque ya no solamente los teatros convencionales son los que acogen obras. Les presento una propuesta para salir y ver teatro con la nueva obra de José Luis Sáez. La obra se llama El lector de Romeo y Julieta. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a esperar, cuando vemos Romeo y Julieta en el título, quizás esperemos que es algo muy romántico. Y no sé si es nada más lejos de la realidad que la respuesta. Pues la historia de Romeo y Julieta todos sabemos que es romántica, pero esto es una indagación sobre qué ocurrió en la obra, sobre cómo eran los personajes adultos, cómo era el momento social, cómo era el momento político, cómo estos jóvenes se vieron envueltos en medio de una serie de circunstancias tan nefastas y cuál es la responsabilidad de los adultos, como Fray Lorenzo, y los padres de tanto de uno como de la otra, en la muerte de los jóvenes. ¿Vamos a esperar algo así como una secuela de la obra de Shakespeare? No, no es exactamente una secuela. No es exactamente eso. Sería como una nueva mirada sobre la obra. Entonces, de hecho está reescrito el texto y está reescrito por nosotros y utilizamos también escenas en verso de la obra de Shakespeare. Pero, digamos, es como un thriller, como una indagación de ver qué responsabilidad, y para saber qué responsabilidad tenían estos adultos, lo que hacemos es traerlos al salón. Y entonces ellos se defienden explicando su comportamiento a partir de las escenas de Shakespeare, y hay dos personajes, el lector y Fray Lorenzo, que son los que conducen toda la trama. Fray Lorenzo, que eres tú, ¿no? Yo soy Fray Lorenzo, sí. Bueno, ¿y cómo se lleva eso? Porque dicen que el hábito no hace al monje. Pues, bueno, aquí soy Fray Lorenzo, pero es que también soy Julieta, y también soy Romeo, y el ama de Julieta, y París, y Mercucho, y los músicos de la boda, y el lector. O sea que no puedo tomar exactamente ningún hábito, porque tendría que ponerme también gasas y cucuruchos en la cabeza. Entonces, no, es un juego más sutil con el espectador. El espectador imagina conmigo a Julieta, imagina conmigo a Romeo, y les ve, porque yo hago una especie de invitación sin cambio de caracterización, sin cambio de vestuario, pero aparecen todas no, pero muchas escenas en las que los personajes están entrando y saliendo continuamente en la trama. José Luis, ¿alguien que no haya leído Romeo y Julieta de Shakespeare va a entender la obra? Yo creo que sí, porque creo que la gente sabe que, además se dice, la obra empieza con un monólogo de Fray Lorenzo, en donde se cuenta todo lo que ocurrió. Con lo cual, si hay alguien, que es posible que haya alguien que no sabe, o que no recuerde, no tenga muy fresca la historia de Romeo y Julieta, en ese primer monólogo se refresca la historia. A partir de ahí empezamos a indagar de si exactamente fue así o no fue así, por qué fue así, ¿no? ¿Por qué ese enfrentamiento de las familias? ¿Por qué esa voluntad del fraile de intervenir en una historia que él no podía controlar, y que era un monje franciscano y por lo tanto estaba apartado de la vida? ¿Y cómo intercede en eso? ¿Y cómo es posible que los jóvenes se dejen llevar? O sea, hay mucha manipulación, pero no hay una historia de maldad. Hay una historia de torpeza y de error y de oportunidad perdida, que eso es todavía más terrible, porque si hay una cuestión de maldad, es más fácil condenable. Tiene respuesta. Claro. Esto, la torpeza, la oportunidad perdida, todos, continuamente, y desgraciadamente nos ocurre. Entonces, el hecho de ver cómo vas teniendo oportunidades y que vas equivocándote, como el miedo no te retiene a actuar, te paraliza, el verlo en una pieza, en una obra de teatro, es muy esclarecedor para nuestra propia vida, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión de condenar a nadie, porque eso ha sido muy, muy, muy discutido entre nosotros, entre la directora y yo, y después ayer, por ejemplo, en el estreno, después el público
Claro, el comportamiento del público es el salón de una casa, quiero decirte que varía. Entonces hubo público que se fue, pero hubo alguien del público que se quedó. Y entonces estaban discutiendo. Yo cuando salí, ya cuando habíamos acabado y después del saludo y demás, porque hacemos todo, como se hace en teatro, quiero decir, y entonces estaban hablando sobre eso, o sea que genera, digamos, como discusión, y lo cual es muy interesante. El teatro siempre tiene que hacer eso. Lo curioso es que cuando sales de tu habitación, que es el único sitio que no está ocupado por Sexto Derecha, entonces te encuentras con el público que estaba muy animadamente hablando de lo que le parecía la obra y demás. Está bien, eso está bien. ¿Y qué te dijeron? Los que se fueron no te dijeron nada, pero los que se quedaron... En general interesa mucho. Sí que es verdad, a mí me asombra porque estamos muy cerca, público y yo estamos muy, muy, muy cerca, con lo cual el silencio es absoluto, lo que te indica ya que hay un interés y que la gente sigue muy bien la trama, por lo que me contaron, y que gusta mucho el texto. O sea, gusta mucho el texto porque hay un apunte de thriller y hay un apunte de que de golpe ves Romeo y Julieta desde otro lado que nunca te lo habías planteado, ¿no? Entonces eso, o sea, algo tan conocido, o al menos tan tópicamente conocido, sí, ¿no? Entonces el verlo desde otro lado siempre es muy interesante y parece ser que a la gente le sorprende. La dirección has trabajado con Marga La Varga y no sé qué tal lo habéis llevado los dos. Imagino que bien, porque a juzgar por el resultado... Pues sí, Magda La Varga y yo llevamos varios trabajos conjuntos y yo me entiendo, nos entendemos muy bien, afortunadamente, y además hay muchísimo respeto, lo cual esto es importante, y hay una discusión abierta continua, lo cual también es importante, para no dar por sentado nada. O sea, continuamente estamos revisando. El texto nació de una propuesta mía, yo se lo ofrecí a Magda, y ella viene del mundo de la narración oral, de los cuentacuentos, es autora infantil, de cuentos, de narraciones. Entonces me parecía que a veces ocurre eso, ¿no? Porque Magda llegó después a la propuesta. Y entonces a veces ocurre que la directora es precisamente la ideal. Y en este caso lo es, aunque no fue la primera persona que llegó al proyecto. Lo es porque ella sabe cómo desde el escenario captar la atención del público a partir de una narración y estar ella sola en el escenario. Aquí iba a estar un actor solo en el escenario, o sea, con lo cual era muy paralelo el trabajo. Bueno, además ella cuenta cuentos, los niños, que son tremendamente sinceros, sí, en sus gestos, en sus caras, porque bueno, tú al fin y al cabo te aburres en una obra y dices... Pero no me voy, ¿no? O no pongo mala cara, pero entonces ella sí, supongo que te ha ayudado mucho en eso. Muchísimo, ¿no? Además, ella me decía una frase que los niños dicen cuando no entienden lo que ven. Cuando hay alguien que está contando algo y los niños no entienden lo que ven, dicen, está loca, refiriéndose a ella, ¿no? Entonces jugábamos mucho, cuando estábamos ensayando, a que en ningún momento el público pudiera decir, ¿qué hace? ¿Está loco? ¿Qué hace solo en su casa? ¿Qué hace? Y entonces ese era nuestro piloto encendido, de está loca, ¿no? Precisamente por su experiencia. Y en eso Magda tiene mucha, claro. Ahora está en México. O sea, estrenamos, ella se fue anteayer de madrugada y está en México en un festival precisamente de narración oral, con lo cual, pues nada, le diremos, tenía razón, la gente no dice está loca. Está loca. Bueno, a veces la locura está muy bien. ¿Cuándo podemos ir, José Luis? Pues mira, todos los viernes y sábados, desde hoy hasta el 1 de junio, y lo que sí es que siempre hay que hacer reserva telefónica porque solamente caben 15 personas. Entonces es muy arriesgado que alguien se presente allí y que consiga una entrada. Entonces, ¿dónde hay que llamar? Mira, hay que llamar al 629 sí. 92 1266. Y si no, también puedes acceder a través de la página Sexto Derecha, escrito en letra Sexto Derecha, y allí tienes todos los datos para poder acceder a la reserva. José Luis Sáez, que nos tenemos que ir, que gracias por habernos acompañado, muchos éxitos con el lector de Romeo y Julieta, que siempre está bien ver las cosas
de otra manera. Yo creo que sí, siempre así. Lo de la seguridad es cada vez más elástico. Seguro. Gracias. A ti.